se escribirá. Mírate en el espejo, no podrás falsear. Todo el mal que te provoca intentar siempre agradar. Ya da igual, desnudez. Si quieres revivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales, busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. 12 horas, 2 minutos. Hola amigas, amigos de este espacio de Casa Abierta de NAR Refinería Aconcagua. Nuevamente bienvenidos a tu programa, El Desarrollo Humano Positivo, de la Consultora de Desarrollo Humano Sustentable, por la señal, como siempre, intergaláctica de Radio Casa Abierta. Así que muy agradecido nuevamente a todas esas personas que están siguiendo nuestro programa. El otro programa anterior, el número 25, tuvimos alrededor de 230 visitas. Y eso me pone muy contento, principalmente porque ya estamos sumando más personas a tener un conocimiento que es bastante simple, como es el que entregamos nosotros en este hermoso lugar. Y podemos ya empezar a trabajar en equipo para ir tomando medidas para cuando se venga acercando esa gran ola de depresión, de ansiedad, de incertidumbre que en este momento está conviviendo con la mayoría de las personas que vivimos en la Tierra, ¿ya? Entonces, antes de comenzar a regalarles el material que tengo preparado para ustedes, ¿cierto? Tengo que decirles que el tema del día se llama Salud Mental Positiva. Y como ustedes ya saben, tenemos que hacer el agradecimiento. Yo en esta oportunidad voy a agradecer leyendo un cuento que espero que le haga mucho sentido a ti, ¿cierto? Que tiene una enseñanza muy interesante y de la cual te invito a poner atención. El cuento se llama Afilar el hacha. Dice: en cierta ocasión un joven llegó a un campo de leñadores con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable y este, al verlo con un aspecto saludable y mucha fortaleza, inmediatamente le dio laburo. ¿Ya? Entonces durante su primer día en la montaña trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día trabajó tan laboriosamente como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del día anterior. Al tercer día se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento, ¿cierto?, golpeaba con su hacha con mucha furia y mucha fuerza los árboles. Aún así los resultados fueron malos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? Y el joven respondió: realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. ¿Qué nos dice este hermoso cuento? El tema de afilar el hacha, ¿cierto?, para que este instrumento pueda ser de mayor utilidad en el proceso productivo que yo estoy generando, forma parte de un conocimiento que entregó un autor norteamericano muy famoso, ya un licenciado, escritor, conferenciante, religioso y profesor estadounidense, conocido por escribir el libro Superventas, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿ya?, que han vendido hasta el momento más de 25 millones de copias y se ha traducido a 52 idiomas.
¿Cuáles son estos tips que entregaba Stephen Covey en su libro y en sus charlas, en sus conferencias? Bueno, lo primero es ser proactivo. El segundo tip es comenzar con un fin en la mente. Tercero, poner primero lo primero. Cuarto, buscar relaciones ganar-ganar. Quinto, intenta comprender, luego explícale a las personas. Sexto, sinergiza. Busca relaciones donde se genere la sinergia. Y el séptimo es afilar la sierra. En síntesis, afilar la sierra desde el punto de vista de Stephen Covey significa estar preparado, tener mis herramientas a punto, listas, para cuando yo las vaya a necesitar, puedan cumplir bien su función. Ahora, ¿qué tiene que ver afilar la sierra con nosotros? ¿Qué tiene que ver afilar la sierra con la persona, pues tú que me estás escuchando, las personas que en estos momentos están realizando su trabajo, que están viviendo? Aquí está este nexo. En muchas oportunidades le he dicho a ustedes que tenemos que trabajar en conjunto para prepararnos, ¿cierto? Estar preparados, ya que sin ánimo de alarmar, hemos dicho en multitud de veces que la Organización Mundial de la Salud argumenta que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda enfermedad más catastrófica que va a afectar a nuestra sociedad. Entonces, en ese contexto, tenemos que prepararnos ya, todavía tenemos tiempo. Y las herramientas para poder disminuir todos estos síntomas depresivos, ansiosos, están en la naturaleza. Generalmente nos rodean estas herramientas. Se recomienda mucho para estas personas estar al aire libre, salir a trotar, bailar, cantar, juntarse con los amigos, bañarse en el mar, disfrutar con la familia, tener una vida significativa y así tantas cosas que son simples de poner en práctica. Es que la mayoría de nosotros, al igual que el leñador joven, no está pendiente de mantener sus herramientas en óptimo resultado para cuando las usemos. Entonces lo que yo pretendo en este programa es unir dos conceptos. Unir el concepto salud mental, que da la Organización Mundial de la Salud, y unir el concepto psicología positiva, que ya estuvimos hablando en el programa anterior. Y ahí en ese programa argumenté que lo íbamos a dar un mayor tiempo para poder explicar con más detenimiento cada uno de los autores que habla de psicología positiva. Se darán cuenta ustedes cuando estén escuchando, la mayoría de los tips que vamos a volver a nombrar son cosas que son bastante simples. Son bastante simples. Solamente falta el hecho de parte de nosotros, de parte de las personas que les interesa desarrollar este tipo de herramientas, aprender este conocimiento, es simplemente ponerle atención. Recordemos donde uno pone la atención, ese punto donde nosotros pusimos la atención, se desarrolla, florece, crece. Ahora, aquí tengo la definición de salud, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, y dice así: la Organización Mundial de la Salud define el concepto salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Ahora, ¿qué significa bienestar? Y aquí encontré una definición. Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. ¿Ya? Entonces, la Organización Mundial de la Salud argumenta que la salud mental, como lo hemos dicho en muchos programas, es la capacidad que tenemos las personas. Todos tenemos esta capacidad para alcanzar un estado de bienestar, en el cual las personas somos conscientes de nuestras capacidades. Podemos afrontar las tensiones normales de la vida, podemos realizar un trabajo en forma productiva y fructífera, y lo más importante para mí es que podemos llegar a hacer un aporte para la comunidad. Entonces la perspectiva positiva concibe la salud mental como un estado de funcionamiento óptimo en las personas y por tanto define que hay que promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. ¿Ya? Entonces
En esta mezcla que vamos a hacer en esta juguera entre lo que es salud mental y psicología positiva, ¿cierto? Desde mi investigación, recordemos que ya les he conversado en muchas oportunidades que mi proyecto se enfoca o sirve para la práctica del autoconocimiento, para el desarrollo de la innovación personal y para la gestión del distrés. Entonces, para generar esta herramienta, nosotros nos hemos enfocado en ciertos contenidos que son importantes en el mundo de las personas, desde mi punto de vista. Y lo único que pretendo, desde mi experiencia, que entre paréntesis podríamos decir que es subjetiva, es solamente generar un acercamiento al paradigma del bienestar. ¿Cierto? Antiguamente nosotros pensábamos que tener bienestar era simplemente no estar enfermo. Y ahora con esta definición lo tiene que quedar más que claro, que un estado de bienestar significa óptimo, un estado de bienestar óptimo. O sea, yo tengo que estar en un estado de bienestar permanente, en un estado de felicidad continua. Y si no es así, ahí yo tengo que empezar a autoconocerme a través de la autoobservación y empezar a darme cuenta en la vida cuáles son las acciones, cuáles son los pensamientos, cuáles son las emociones que me impiden estar en un estado de bienestar permanente. Y luego eliminar esos pensamientos, eliminar esas emociones, eliminar esas acciones que me hacen tener estado de malestar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los contenidos que nosotros, que en mi caso particular desde mi experiencia de vida, como trabajador de línea de producción, como coach laboral, como asesor en prevención de riesgo, yo he enfocado este conocimiento en 11 temáticas que se relacionan entre sí y que se complementan entre sí. Ya la hemos nombrado muchas veces y lo vamos a volver a hacer. Y estas competencias, estos contenidos, estos constructos están plasmados acá, en el pendón que yo traigo siempre, con la intención, ¿cierto?, de ir reforzando el conocimiento que ustedes pueden recibir en esta oportunidad. Entonces lo nombramos rápidamente. Tenemos la conciencia, la motivación, la comunicación, el liderazgo y el trabajo colaborativo. A eso le llamamos competencias básicas. Luego tenemos que aprender y practicar lo que son las competencias complementarias. Estas son los riesgos psicosociales, es el emprendimiento en uno mismo, ¿cierto?, la psicología positiva, la inteligencia emocional, el mindfulness meditación y, como siempre digo, la bienvenida disciplina. En esta oportunidad vamos a hablar y nos vamos a enfocar más detenidamente en lo que es la psicología positiva. Está de más decir que ya hemos dado vuelta nuevamente al temario en todos estos programas. Ya vamos en el programa número 26 y en diferentes programas hemos estado hablando, hemos estado plasmando la idea de poner en práctica estas temáticas para poder lograr el desarrollo humano sustentable, que es el concepto que nosotros estamos presentando en este lugar y a todos los lugares que vamos a conversar con las personas. El desarrollo humano sustentable es la capacidad que tenemos las personas para alcanzar el máximo potencial mientras estemos vivos. Y desde mi experiencia de vida, desde este acercamiento a la comprensión de este paradigma, esto se hace exclusivamente expandiendo nuestra conciencia individual. ¿Ya? Recordemos que la palabra conciencia es mucho más de lo que yo puedo expresar a través de mis palabras. Algunos los consideran un ente superior, pero también significa un estado interior en el cual yo me doy cuenta de lo que ocurre en el mundo tridimensional y lo que pasa en mi mundo interno. ¿Ya? Y eso lo hacemos a través de la autoobservación. ¿Ya? Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar más detenidamente de lo que es la psicología positiva. Antes de eso, también quiero recordarles que en 2 programas anteriores estuvimos hablando de unos datos que están relacionados con patologías que en estos momentos estamos siendo víctimas y del cual muchas personas están presentando licencias. ¿Se acuerdan cómo argumenté 2 programas atrás que en el año 2016 se tramitaron en Chile más de 5 millones de licencias médicas? Uno de los principales diagnósticos fueron enfermedades de salud mental. ¿Ya? También estuvimos hablando de cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que tiene la depresión,
en las personas. También estuvimos hablando cuáles son los síntomas que nosotros sentimos cuando estamos siendo víctimas de una crisis de ansiedad, y también cuáles son los síntomas que tenemos cuando estamos pasando un trastorno del pánico. ¿Ya? Así que lo voy a resumir cortito. Entonces, algunos de los síntomas que se relacionan con el tema de la depresión son la tristeza, el desánimo, el bajón emocional, la irritabilidad, la impaciencia, la pérdida del disfrute, los problemas con el sueño, cansancio, cambios en la alimentación, desconcentración, sentimientos de fracaso, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que antes solían hacernos felices, y obviamente también esto se involucra la parte sexual. Eso es con respecto a la depresión. Con respecto a la crisis de ansiedad podemos encontrar taquicardia, sensaciones de ahogo, respiración rápida, opresión en el pecho, miedo, pánico, sudoración, escalofríos, temblores, náuseas, molestias abdominales, mareos, incluso desmayos. Y con respecto al trastorno de pánico, encontramos molestias en el dolor, molestias o dolor torácico, mareos en sensación de desmayo, miedo a perder el control de lo que está ocurriendo en el entorno, sensación de asfixia, sentimiento de separación, sentimiento de irrealidad, mareos y obviamente miedo a morir. Entonces, como ustedes pueden ver, los síntomas que estamos conversando, que se relacionan con lo que es la depresión, con lo que es la ansiedad y con lo que son el pánico, son bastante negativos, ¿no? Son bastante desagradables. Y obviamente terminan enfermando nuestras dimensiones internas, ¿cierto? Partiendo por nuestro cuerpo físico. ¿Ya? Entonces, para poder equilibrar todos estos argumentos que dimos respecto a los síntomas que nosotros podemos sentir a través de la depresión, a través de la angustia, a través de la ansiedad, vamos a cambiar el foco y vamos a mirar lo que es la psicología positiva. Recordemos que al principio del programa dijimos que íbamos a hacer una combinación entre salud mental y psicología positiva, y también argumentamos que la psicología positiva forma parte de las competencias complementarias del desarrollo humano sustentable en las personas. La psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico. En esto se incluye la felicidad, así como también el desarrollo de nuestras virtudes y fortalezas humanas. Tradicionalmente, la ciencia psicológica ha dedicado mucho esfuerzo en estudiar los aspectos negativos y patológicos del ser humano, entre paréntesis el estrés, la ansiedad, la depresión, dejando de lado a menudo los estudios en las personas de los aspectos más positivos que nosotros tenemos, como por ejemplo la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia, entre otros. El impulso definitivo para la creación de psicología positiva fue dado por el profesor Martin Seligman, un psicólogo norteamericano connotado de la Universidad de Pensilvania y antiguo director de la Asociación Americana de Psicología. Entonces yo explicaba anteriormente que en el caso de Martin Seligman, cuando él se encontraba poniendo en práctica su profesión, llevaba más de 20 años trabajando con depresión y con personas que tenían estas patologías, hasta que, igual como le ocurre a uno en la vida diaria, él también tuvo un insight. Y te lo dije en el programa anterior. Él también tuvo un darse cuenta. Se le iluminó la ampolletita. Y él tuvo una reflexión individual. ¿Cuál fue esa reflexión? Él se preguntó a sí mismo, como psicólogo, ¿por qué tengo que tratar a las personas cuando ya están enfermas? ¿Por qué no hacemos algo que las fortalezca para que cueste mucho más enfermarse? Esa fue la primera reflexión que tuvo, y después, con la ayuda de muchos otros autores, se fue formando esta corriente de psicología positiva que a mí me gusta mucho y que te invito también a ti a conocer y también a practicar. ¿Ya? Ahora, la Asamblea General de la ONU aprobó el 19 de julio del año 2011 una resolución que reconoce la búsqueda de la felicidad como un objetivo humano fundamental. ¿Ya? Entonces la felicidad tiene que ir hacia a un enfoque holístico del desarrollo.
Entonces hay muchos autores que hablan de los beneficios que tiene la psicología positiva en las personas. ¿Ya? Aquí hay un estudio en conjunto entre Lyubomirsky del 2008, Ben Shahar del 2007 y Fishman del 2010. A través de este estudio, el sentirnos felices tiene mucho beneficio, ¿ya? Y nos lleva a tener niveles más elevados y sostenidos de bienestar, lo que se traduce en más experiencia de alegría, satisfacción, gratitud y sentimientos amorosos y positivos. ¿Ya? Entre los beneficios que tienen las personas que se sienten felices está una mayor probabilidad de tener un desarrollo integral pleno y sustentable. Más autoconfianza, optimismo y autoestima para enfrentar dificultades y desafíos. Un sistema inmunológico más potente que nos cuida físicamente. Cuando una persona está en un estado de felicidad, eso fortalece nuestra salud mental. Se generan mejores relaciones interpersonales y fortalece la persistencia hacia el logro de los objetivos, entre muchos otros beneficios. Dese cuenta que por acá tengo un estudio, ¿cierto?, que encontré hace algunos años. Dice que de acuerdo a un estudio de felicidad y trabajo, ¿cierto? Quiero reconocer que este estudio se hizo en México, que es un país mucho más grande que el que tenemos nosotros, pero que he escuchado muchas veces y yo también llego a esa conclusión. Nosotros los parecemos y tenemos, ¿cierto?, unas similitudes a nuestros hermanos mexicanos, ¿ya? Entonces, este estudio lo hizo la consultora de crecimiento sustentable. Entonces, este estudio arrojó que los trabajadores que presentan un bienestar en su centro laboral presentan las siguientes características positivas. Primero que todo, el 33% de mayor energía y dinamismo, lo que conlleva a ser una persona más eficiente y productiva en las organizaciones. ¿Ya? Una persona positiva en el mundo laboral se adapta mejor a los cambios. Una persona positiva en el mundo laboral tiene una emoción positiva que le ayuda a resolver problemas. Y aquí viene un dato bastante interesante y que se relaciona con prevención de riesgos. Una persona con actitud de felicidad en el mundo laboral tiene hasta un 300% menor riesgo de tener accidentes laborales. Entonces, en mi caso particular, ¿cierto?, como generador de cultura preventiva, cuando descubrí este argumento que es bastante interesante, se me ocurría como prevencionista que entonces la solución es bastante simple. En el mundo laboral, en el mundo doméstico, ¿cierto?, para tener 300% menos posibilidad de accidentarnos, lo que tenemos que hacer es hacer que las personas sean felices. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si es bastante difícil desde afuera, ¿cierto?, hacer cambiar a otra persona. Entonces, lo único que está a nuestro alcance, desde mi punto de vista, aparte de trabajar con nuestro comportamiento, ¿cierto? Acuérdense que el líder tiene que mostrar el camino, a través de su comportamiento tiene que mostrar lo que él quiere que sus subordinados hagan. Tenemos que generar el escenario. Generando el escenario, las personas se van a empezar a empapar de esta información. En algún momento van a poner en práctica esta información y van a conocer en forma directa los beneficios que tiene la psicología positiva. ¿Ya? Entonces, cuando me tocaba dar esa exposición, me acuerdo, en esos años, y tratábamos de motivar a las personas a que practiquen el autocuidado, le argumentábamos que la mejor manera de protegerse a sí mismo es siendo feliz. Porque una persona feliz, desde mi punto de vista, no se quiere accidentar. No se quiere accidentar. Una persona feliz no quiere dejar ese estado de bienestar permanente. Al contrario, a uno le encantaría poder mantenerlo. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, el líder, ¿cierto?, el líder del equipo de trabajo o también el líder de la familia. Recordemos que el concepto de liderazgo no solamente debiera ser usado en el mundo laboral, también tiene que ser usado en el mundo de la familia. ¿Y quiénes son los líderes de la familia? En este caso, el padre y la madre, principalmente. Luego pueden ser los familiares, los tíos, los sobrinos, los abuelos, los padrinos. Por eso es tan importante nuestra acción.
¿ya? Porque una acción dice más que 1000 palabras. Entonces nosotros, los que estamos liderando un trabajo específico, en mi caso poder liderar el desarrollo de la salud mental, tengo que cuidar mucho lo que es mi comportamiento. Y también generar el escenario para que las personas que están a mi alrededor aprendan. En ese contexto vamos a hablar de diferentes autores que hablan de psicología positiva. Autores que entregan herramientas que son bastante simples. Y obviamente voy a comenzar por una chilena. Desde mi punto de vista, este es un acercamiento desde mi punto de vista. Yo considero que la Pilar Sordo, en su charla de felicidad que estuvo dando por muchos años acá en nuestro país, hablaba de lo que es la psicología positiva. Ya como dije anteriormente, tuve la fortuna de ir a 2 conferencias de ellas que hablaba de felicidad, y lo que pude rescatar de sus charlas es que para poder percibir la felicidad de una mejor manera, necesito poner en práctica lo que es la actitud positiva. Entonces, cuando la Pilar hablaba de la actitud positiva, ella argumentaba que la felicidad es una decisión que yo tomo a cada instante. Eso quiere decir que en una persona disciplinada yo me tengo que disponer a ser feliz desde que comienza el día hasta que termina el día. Y a cada instante me tengo que estar recordando que una de las misiones que nosotros tenemos en la vida es ser feliz. Usted se cuenta que una vez, cuando estaba dando Martin Seligman una charla TED, él empezaba su perorata explicando que él le preguntó a muchos padres en un colegio qué es lo que querían que sus hijos fueran. Y uno de los principales argumentos de los padres es que sus hijos sean felices. Entonces Martin Seligman le dijo, pero en la escuela le enseñan a las personas a ser felices. Entonces dése cuenta que aquí tenemos que hacer una reflexión. ¿Ya? Desde mi punto de vista, la felicidad, ¿cierto?, es una emoción, también es un estado que está relacionado con pensamiento, emoción y acción. Es algo que hay que cultivar. No es algo que venga de la nada, porque de la nada no viene nada. Entonces, si yo quiero tener un estado de felicidad continuo, tengo que realizar un trabajo disciplinado. Entonces, el primer trabajo que tengo que realizar, de acuerdo a Pilar Sordo, es practicar la psicología positiva y tener una actitud positiva a cada instante. Luego, ¿qué también argumenta la Pilar Sordo? Que hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido, por eso en casi todos los programas hablamos un poquitito de lo que es el agradecimiento, la relación que tiene con la felicidad y los beneficios que nos trae a cada instante. ¿Qué también argumenta Pilar Sordo? Que para poder percibir mejor la felicidad en mi vida yo tengo que enfocarme en lo que sí tengo, no en lo que me hace falta. Porque cuando me enfoco demasiado en lo que me hace falta, termino con pensamientos depresivos. En cambio, cuando me enfoco en lo que sí tengo, termino con una sensación de agradecimiento. Qué simple es todo, ¿eh? Solamente la manera como nosotros manejamos nuestra mente, solamente la manera como nosotros manejamos nuestro mundo emocional, solamente como nosotros manejamos nuestro mundo del actuar. ¿Qué más nos dice la Pilar Sordo? Que tenemos que practicar el buen humor y que también tenemos que tener voluntad, ¿cierto? Y entre paréntesis, disciplina para poner en práctica estos 5 tips que nos enseña la Pilar Sordo, de la cual estoy muy agradecido de haber aprendido y también de poder compartirlo contigo. ¿Ya? También tenemos otra autora, Sonia Lyubomirsky, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de California. Ya se graduó en la Universidad de Harvard y se doctoró en Psicología Social en la Universidad de Stanford. Entonces, como ustedes pueden ver, son personas realmente que dictan cátedra sobre este tema del bienestar, de la felicidad. Ahora, Sonia Lyubomirsky ha escrito varios libros y nos entrega 2 informaciones que son muy relevantes para las personas que nos gusta este tema de la salud mental. Como lo dije anteriormente, ella nos argumenta que desde el 100% de la felicidad en la persona, el 50% es genético. O sea que lo heredamos.
tanto en los genes mismos como en lo que me tocó vivir en ese entorno. Recordemos que el hijo aprende de lo que ve que el padre está haciendo. Más que lo que el padre le dice, el hijo aprende de lo que él ve, de la acción. Por eso tenemos que ser disciplinados con nuestra acción. Ahora, retomamos. Del 100% de la felicidad de una persona, el 50% es genético. Hay un 10% que corresponde a las circunstancias que me tocaron vivir. Y hay un 40% de la actividad intencional. Y eso es bastante interesante. O sea que yo, dentro de toda la energía que tengo a disposición, tengo un 40% de energía para elegir lo que quiero hacer con mi vida. Lo que quiero hacer con mis pensamientos, con mis emociones y con mi actuar. Entonces llegamos a la conclusión que la felicidad es un resultado, es un efecto. Igual que la depresión es un efecto que lo provocó una causa. Igual pasa con la felicidad, es un efecto que lo provocó una causa. O sea que desde el punto de vista de Sonia Lyubomirsky y de mi acercamiento al concepto de psicología positiva, gran parte de la felicidad depende de nosotros mismos, ¿ya? Entonces dejémoslo de andar echándole la culpa al del lado que nos hace infeliz. Porque obviamente los estudios demuestran que la actitud y la decisión personal influyen mucho en la felicidad que me toca vivir y me toca percibir. Ahora, lo otro interesante que habla Sonia Lyubomirsky son los tips que ella enseña en sus charlas. Y aquí nos vamos a encontrar nuevamente con el primer tip. Obviamente es ser agradecido. Dense cuenta ustedes. Ella también habla de cultivar el optimismo. También nos dice que tenemos que trabajar las relaciones sociales. También nos dice que tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pensar, tenemos que evitar pensar demasiado. Tenemos que aprender a fluir. A fluir. Tenemos que practicar la amabilidad. Tenemos que también dar tiempo para poder practicar una religión, si te interesan las religiones o si te interesa la espiritualidad. También Sonia Lyubomirsky nos invita a saborear las alegrías de la vida. También nos invita a desarrollar estrategias para poder afrontar, como las estrategias que estamos hablando en la psicología positiva es una estrategia para poder afrontar, ¿cierto?, lo que es la depresión y la ansiedad. También nos argumenta que tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo y de nuestra alma y que también tenemos que comprometernos con el cumplimiento de los objetivos. Todo eso nos enseña Sonia Lyubomirsky. Me parece bastante interesante. Acá tengo otra autora. Se llama Barbara Fredrickson, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Carolina del Norte. Ella es creadora también de un modelo de felicidad que se llama ampliación, construcción, transformación. Ahora, ¿qué significa? En el concepto de ampliación dice ella que las emociones positivas amplían las tendencias de pensamiento y acción. Dense cuenta lo que puede lograr un pensamiento positivo, puede ampliar mi capacidad de acción. Luego, en el aspecto construcción, ello argumenta que debido a la ampliación se favorece la construcción de recursos personales para afrontar situaciones difíciles y problemáticas. Y en el aspecto de la transformación, ella argumenta que esta construcción produce la transformación de la persona, que se torna más creativa, muestra un conocimiento más profundo de las situaciones, es más resistente a las dificultades y socialmente está mejor integrado, con lo que llega en una espiral ascendente que lleva a esa persona a experimentar nuevas emociones positivas. ¿Ya? Entonces ella argumenta que el pensamiento positivo amplía la capacidad de acción, construye una mejor resiliencia y construye mejores recursos para afrontar la vida y terminamos en un proceso de transformación. Recordemos que estamos haciendo un acercamiento donde estamos hablando de diferentes autores que hablan de psicología positiva y que la única intención de poder tratar estas temáticas en este lugar, gracias a Teletecnología, gracias a Casa Abierta, es que tú, que estás escuchando, puedas investigar por ti mismo.
y esto lo he dicho muchas veces, la intención de estar acá es solamente encender esa mechita de esa curiosidad, de esas ganas de seguir aprendiendo, para que después tú descubras por ti mismo. Ahora, para poder ampliar mis capacidades de acción, yo tengo que vivir emociones positivas en mi vida. Entre estas, la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, la diversión, la inspiración, el asombro y el amor. El amor es una de las emociones positivas más significativas. Entre más tengamos amor en nuestro corazón, ¿cierto? Vamos a estar más contentos con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces ya hemos hablado hasta el momento de 3 autoras, ¿cierto?, bastante potentes del tema de psicología positiva. Hablamos de Pilar Sordo, hablamos de Sonia Lyubomirsky y también hablamos de Bárbara Fredrickson, y también el argumento que ella nos da respecto a las emociones que nosotros tenemos que tener para poder ampliar mi capacidad de acción y construir, para mí, una vida emocional más óptima. Ahora, uno de los autores principales, de acuerdo a la investigación que yo he realizado en el estudio de la psicología positiva, ¿cierto?, que colaboró con Martin Seligman en la creación del constructo, en la creación de esta corriente de psicología positiva, es otro psicólogo. Se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Es profesor de psicología de la Universidad de Claremont, California, y fue jefe del departamento de psicología de la Universidad de Chicago. ¿Ya? Entonces, la mayoría de las personas que nosotros estamos conversando en estos momentos son personas catedráticas, son personas destacadas, son personas letradas, son personas que tienen mucho conocimiento, que han hecho estudios, que han escrito libros, que han dado cientos de charlas. Eso me da la seguridad y también mi reflexión de que poner en práctica estas temáticas traen un beneficio para mi vida. Una vez que yo empiezo a saborear ese beneficio que trae para mi vida, yo ya no necesito creer, porque lo comprobé por mí mismo. Y eso se llama sabiduría. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice Mihaly Csikszentmihalyi? Él nos habla de un tipo de felicidad que es muy rica a sentir. Él habla de un concepto que se llama estado del flujo. Y esto también lo ha conversado en programas anteriores. Él dice que cuando las personas están haciendo algo que les gusta, algo que llena su corazón, algo que disfrutan haciendo, viene una sensación de que el tiempo se detiene. Y si la persona, eso que está haciendo, tiene las condiciones para hacerlo y el entorno le ofrece las condiciones, generalmente eso que la persona está llevando a cabo termina en un buen puerto. Porque se genera la mezcla entre mis habilidades más el desafío. Cuando se da el equilibrio de tener la habilidad para afrontar el desafío, más encima yo le agrego algo que a mí me gusta, a eso se le llama estado del flujo. Cuando la persona está absorto en esa acción que le gusta. Y a mí me sucede mucho estando aquí en la radio. Como a mí me encanta en el tema de las comunicaciones y estar también haciendo algo que me gusta y algo que también va a servir a los demás, a mí, en mi caso particular, yo aquí entro en estado del flujo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando me voy para mi casita me voy con una alegría en mi corazón. Muy sinceramente. Y esa alegría en mi corazón, sinceramente, ¿cierto? A ti que me estás escuchando, me dura varios días esa energía. Poderosa, una vibración muy rica. Entonces, y el programa se me hace cortito. Casi siempre me falta qué decir. Aparte que soy bueno para hablar. Entonces yo te quiero decir a ti, en el estado del flujo hay mucha felicidad que hay que rescatar. Y para eso yo tengo que practicar el autoconocimiento. ¿Qué significa? Yo tengo que saber cuáles son las cosas que me gustan. Y como dice la definición de salud mental, somos conscientes de nuestras capacidades. ¿Eres consciente de tus capacidades? Yo a mis 50 años, mejor dicho a mis 51 años, recién, para que tú veas, me estoy haciendo consciente de las cosas que realmente me gustaría hacer desde ahora para adelante.
Por eso si tú estás más jovencito, si tú que me estás escuchando tienes 20 años, 19 años, 21 años, es muy positivo que ya empieces a investigarte a ti mismo y descubrir las cosas que te hacen feliz. Y es tu deber estar en estado del flujo. Es tu deber buscar los entornos para poner en práctica tus habilidades. ¿Ya? Ahora aquí tenemos otro chileno que se llama Wenceslao Unanue. Él también tuve la fortuna de recibir una charla online, ¿sí? Una charla online de felicidad. Entonces Wenceslao Unanue, por lo menos cuando yo recabé esta información, es estadista y psicólogo, codirector del Diploma de Felicidad Organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director del Instituto del Bienestar, director de la empresa portuaria de Iquique y es asesor de múltiples organizaciones tanto en Chile como en el extranjero. Sus principales áreas de especialización son la felicidad, el bienestar, el desarrollo, las políticas públicas, el trabajo en organizaciones de salud, el medio ambiente y la sustentabilidad. Entonces, Wenceslao Unanue, cuando me tocó participar de su curso y pude asimilar parte de su conocimiento, él habla de 3 modelos de felicidad. Él habla del modelo hedónico, él habla del modelo edaumónico y él habla del modelo de florecimiento humano. Así que te lo dejo hasta aquí para que tú sigas investigando, ¿cierto? Con los recursos que tenemos, así es bastante simple. Tú colocas Wenceslao Unanue en internet, ¿cierto? En Google y te va a salir mucha información bastante interesante. Te invito a aprender de este psicólogo chileno. Ahora, así, aquí en mi presencia tengo otro autor que también hemos conversado anteriormente. Él se llama Tal Ben-Shahar. Estuvo más o menos, hace un par de meses acá en Chile, estuvo dando una charla donde habla de su dinámica de felicidad. Tal Ben-Shahar es profesor y escritor estadounidense israelí especializado en las áreas de la psicología positiva y el liderazgo. Licenciado en la Universidad de Harvard en filosofía y psicología. Como te dije anteriormente, la mayoría de los autores que forman parte del conocimiento que engloba el desarrollo humano sustentable son figuras connotadas, son indicadores. Ellos, en sus charlas a través del mundo, están regando la misma información que estoy regando yo. Por eso yo con toda sinceridad te argumento que mucho de este conocimiento a mí no me pertenece. En estos momentos estoy resultando ser solamente el mensajero de una información que está archicomprobada por todos estos psicólogos. Ahora, ¿qué nos enseña Tal Ben-Shahar? Él nos enseña dos conocimientos bastante interesantes. Una, también nos enseña tips para lograr la felicidad, y también él nos enseña un modelo de felicidad que se llama SPIR. ¿Cuáles son los tips que nos enseña Tal Ben-Shahar? Nuevamente nos encontramos con el agradecimiento, pero él lo explica como ser agradecido. Él también dice que para poder tener actitudes y actividades que nos generen felicidad, encontramos entre estas tomar desayuno, ser asertivo, saludar amablemente a los demás, usar zapatos cómodos, realizar algún ejercicio, cuidar la postura, enfrentar los retos, alimentarnos con calidad, escuchar música, atesorar los buenos recuerdos. ¿Ya? Él también dice algo bastante interesante. Ocupa tu dinero más en experiencias que en comprar cosas. Y finalmente, arréglate y siéntete atractivo. ¿Ya? Entonces, como tú puedes ver, muchos de los tips que hemos estado hablando hasta el momento son cosas bastante simples. Que yo necesito poner mi enfoque. Necesito poner conciencia en esos tips, poder aplicarlo en mi vida. Y si cuando lo estoy practicando me hace sentido, ¿cierto?, lo incorporo a mi bagaje de comportamiento. Si no me hace sentido, simplemente no lo uso. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el modelo SPIR que habla Tal Ben-Shahar? Entonces, son 5 letras: la S, la P, la I, la R y la E. Es un acrónimo.
Cuando se habla de la letra S, estamos hablando de la espiritualidad. ¿Ya? Entonces aquí Tal Ben Shahar nos invita a vivir la vida con un propósito y saborear el presente con atención plena. Atención plena, ya estamos hablando de enseñanzas budistas. ¿Ya? De observar el instante presente. Entonces, entre la espiritualidad y el pensamiento budista, hay mucho que tenemos que rescatar de esas corrientes que me pueden servir en esta vida. ¿Qué significa la letra P en el modelo Spirit de Tal Ben Shahar? Significa todo lo que se relaciona con nuestro cuerpo físico. Entonces él argumenta que tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo y armonizar la conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Ya? ¿Qué significa la letra I? Hace referencia a nuestro mundo intelectual. Entonces, ¿qué nos dice él? Tenemos que involucrarnos en el aprendizaje significativo y abrirnos a nuevas experiencias transformadoras. ¿Qué significa la letra R? Significa el mundo relacional. Él dice que tenemos que alimentar relaciones constructivas con los demás y con nosotros mismos. Y finalmente, la letra E significa emoción. Entonces él argumenta que significa que tenemos que experimentar todo rango de emociones contactando con nuestra capacidad de resiliencia y de optimismo. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, lo que pretendo hacer con respecto a la psicología positiva y los argumentos que estoy entregando acá, simplemente es generar un acercamiento al constructo. Recordemos que desde mi punto de vista todo este conocimiento es subjetivo. Tú tienes la capacidad de transformarlo en objetivo en la medida que tú lo pongas en práctica y en la medida que te entregue un resultado. Cuando ya te entregue un resultado, tú puedes decidir por ti mismo si esto continúa formando parte de ti o simplemente tú lo eliminas de tu vida. Cualquiera de estos tips que yo estoy conversando. Entonces Tal Ben Shahar es bastante simple de encontrar. Tú simplemente en Google coloca Tal Ben Shahar y felicidad y vas a encontrar mucha información. Mucha información que espero, como te digo siempre, que sea de utilidad no solamente para ti, sino también para todas las personas que tú amas, con las que tú te relacionas. ¿Ya? Ahora, aquí tengo a otro autor que habla de felicidad. Pero aquí se une lo que es la felicidad y lo que son las neurociencias. Ahora, ¿cómo unimos estas dos corrientes? Entonces aquí tenemos que unir y tenemos que conocer un poquitito de dos personajes que son trascendentales en este concepto de felicidad y neurociencias. La primera persona se llama Richard Davidson, profesor de psicología y psiquiatría de la Universidad de Wisconsin-Madison y director de la misma institución. Es director del laboratorio Westman del comportamiento e imagen cerebral del laboratorio de neurociencia afectiva del Centro para la Investigación de Mentes Saludables. ¡Oh, tremendo cargo! Me costó decirlo. Entonces, por un lado tenemos a Richard Davidson, que es un neurocientífico, psicólogo y psiquiatra, y también tenemos a un monje tibetano. Este monje tibetano, conocido como el hombre más feliz del mundo, yo lo conocí por allá por el año 2010, ¿cierto? Encontré en internet una información que se relacionaba la felicidad con la neurociencia y tuve la fortuna de conocerlo de lejito por allá por el año 2012. Ahora, ¿quién es Matthew Ricard? Matthew Ricard es un personaje fascinante. ¿Cierto? Matthew Ricard es considerado el hombre más feliz del mundo. En este momento él es un monje budista, francés y nepalés, que cambió la ciencia por la espiritualidad. Y él, ¿cierto? Que tuvo muchos años viviendo, ¿cierto? En Francia, estudiando biología molecular, ¿cierto? Y fotografía. Llegó un momento, cuando ya estaba a punto de recibir su doctorado, que dio un giro a su vida, se fue al Tíbet, aprendió tibetano, se transformó en monje budista y en este momento está cumpliendo una labor fundamental en la ayuda a la humanidad. ¿Ya? Ha escrito bastantes libros, él es intérprete al francés del Dalai Lama y participó por más de 10 años con Richard Davidson en este estudio, donde se unen, como dije anteriormente, la neurociencia con la enseñanza, las prácticas budistas. Ahora,
Para poder hacer ese estudio se utilizaron algunas técnicas de neuroimagen que son capaces de mostrar la actividad cerebral. Entre estas técnicas tenemos la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma y también el escáner PET, tomografía por emisión de positrones. Ahora, ¿qué es lo que dice Richard con respecto a la felicidad? Richard argumenta que la felicidad es un estado espiritual, pero también es una cuestión científica que se puede medir con técnicas de neuroimagen que obviamente revelan la actividad cerebral en el momento que yo estoy siendo feliz. Richard insiste que es el único secreto para lograr la felicidad, desde el punto de vista de Mathieu Ricard, es la meditación, es practicar la meditación. O sea que tenemos que aprender a practicar la atención dirigida. Él argumenta que la meditación tiene múltiples beneficios dentro de nosotros, comprobados por la ciencia. Y esos beneficios son beneficios individuales y también beneficios colectivos. ¿Ya? Entonces te la dejo hasta aquí, te la dejo boteando para que tú lo sigas investigando. Si quieres saber más, coloca en Google Mathieu Ricard, el hombre más feliz del mundo, y va a salir mucha información que es muy interesante, te lo aseguro. Sobre todo a las personas que tienen que aprender temáticas de psicología positiva. Y llegamos a uno de los autores que yo hago más mención, que es uno de mis maestros desde el punto de vista de la psicología positiva, porque de alguna manera él me entrega información desde el punto de vista científico, ¿cierto? Hermanado con la psicología, con los métodos científicos, con los métodos psicológicos. ¿Ya? Entonces dijimos anteriormente que Martin Seligman participó de la creación de un constructo y de una corriente que se llama psicología positiva. Dijimos que la psicología positiva estudia las bases del bienestar psicológico y de la felicidad, así también como nuestras virtudes y fortalezas humanas. Y las dos enseñanzas principales que nos entrega Martin Seligman son el modelo PERMA, que aquí lo tengo, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí, chiquillos, amigos. Este es el modelo PERMA. Entonces yo lo quise, para hacer una imagen mental, yo lo quise asociar a una cadena que tiene 5 eslabones, a una cadena que tiene 5 ingredientes. ¿Cuáles son estos ingredientes? El primer ingrediente del modelo PERMA son las emociones positivas. Recién argumentábamos de las emociones positivas que nosotros teníamos que tener para poder poner en práctica la felicidad desde el punto de vista de Barbara Fredrickson. Ahora, ¿cuáles son las emociones positivas que nosotros deberíamos tener en el modelo PERMA, que es de Martin Seligman, respecto a la felicidad? Debería abundar en nuestro corazón la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, la diversión, la inspiración, el asombro, el amor, la compasión, el altruismo. Ahora yo puedo preguntarme cuáles son las emociones que yo tengo durante el día. Y para eso es la autoobservación. Porque si yo llego a considerar que tuve un día negativo, que tuve un día difícil, si yo me transformo en un investigador de mi propia felicidad, en un investigador de mí mismo, yo puedo, con papel y lápiz, escribir cuáles son las emociones que tuve durante el día que me llevaron a decir que este día estuvo pésimo. Y lo daremos cuenta de la relación directa que existe entre el proceso pensamiento, emoción y bienestar. ¿Ya? ¿Cuál es el otro argumento que habla Martin Seligman en su modelo PERMA? Que nuevamente te lo voy a mostrar, aquí está. Entonces la letra E significa engagement. Y esto está directamente relacionado con lo que es el estado del flujo. Información que pertenece a Mihaly Csikszentmihalyi. Entonces ya hablamos de lo que es estado del flujo. Es un estado óptimo en que la persona realiza algo que le encanta.
donde la persona queda absorto haciendo esa actividad, donde se produce un equilibrio entre la habilidad con un desafío. Y cuando eso se encuentra equilibrado, la persona entra en un estado hipnótico, podríamos decirlo, pero positivo, de atención plena en lo que está realizando. Lo que sí yo puedo decir con respecto a ese estado es que es genial, es maravilloso. Uno queda recargado. Increíble que hacer algo que a uno le gusta entrega mucho bienestar. Entonces, te pregunto a ti, ¿tú estás trabajando lo que te gusta? ¿Haces lo que te gusta? ¿Te preparaste para hacer lo que te gusta? Si no es así, y tienes la oportunidad de hacerlo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para poder hacer algo que te deje pleno? Más encima que te entregue los recursos económicos para poder vivir, y si puedes ayudar a los demás, mucho mejor. Recordemos que este trabajo tenemos que hacerlo entre todos, porque es un trabajo inmenso. ¿Ya? Entonces hablamos en el modelo PERMA, ¿cierto? En Positive Emotion, emociones positivas durante el día. Engagement, hablamos del estado del flujo. Luego, Relationship significa la calidad de las relaciones que yo tengo con las personas que me rodean. Entonces aquí yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo. ¿Cómo están mis relaciones humanas? ¿Cómo está mi relación con mi pareja, con mi esposa, con mi novia? ¿Cómo está la relación con mis hijos? ¿Cómo está mi relación con mis vecinos? Con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. ¿Cómo están mis relaciones en el trabajo? ¿Son positivas o son negativas? Cuando tú te vas del trabajo te vas con un amargor en tu corazón y al otro día te pones a reclamar que tienes que venir de nuevo a este centro laboral a sufrir. O cuando te vas con el trabajo te vas con esa sensación de logro. Y que en ocasiones lo único que quieres es que venga de nuevo a las 8 de la mañana para volver a trabajar. Eso sucede con las personas que hacen lo que les gusta. Están continuamente motivados hacia el logro del objetivo. Ya, esas personas suenan el reloj y se levantan inmediatamente con muchas ganas. Tenemos derecho durante el mes a tener 1 o 2 días de bajón. ¿Ya? Tenemos ese derecho, porque tampoco somos máquinas. Somos seres humanos que estamos aprendiendo. Ahora, si esos 2 o 3 días se transforman en 10 días, 2 semanas, eso ya casi es un síntoma depresivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el modelo MINO? La letra M del modelo PERMA. Significa, valga la redundancia, el significado de la vida. Lo que tú estás haciendo en tu vida, ¿le da significado? ¿Le entrega una energía particular a tu existencia? ¿Hay un valor agregado en lo que yo hago? Cuando yo hago algo, ¿me pongo contento? ¿Vibro positivamente? ¿Me siento que estoy haciendo algo por los demás? Entonces es súper importante, y yo creo que uno de los ingredientes más importantes del modelo PERMA es el significado de la vida. El significado de la vida. Ya, hay muchas personas que a veces sufren en la vida porque la vida para ellos no tiene sentido. Y a veces esto no se relaciona con tener recursos económicos. He tenido el caso de conversar con muchas personas que tienen muchos recursos económicos y que en su interior sienten un vacío existencial. Y eso es bastante triste. Y ahí nos damos cuenta que el sentido de la vida no se relaciona con la parte económica, aunque sí tiene que haber siempre un equilibrio. ¿Ya? Ojo con este detalle, tiene que haber un equilibrio. Cuando una persona sin recursos, llamémosle entre paréntesis, una persona en riesgo social, una persona pobre, yo la veo triste, yo puedo llegar a pensar que esa persona está triste porque no tiene los recursos mínimos para satisfacer sus necesidades. Pero cuando uno se encuentra con una persona que tiene todos los recursos del mundo y tiene ese vacío existencial, la solución, en términos bien generales, desde mi punto de vista, es practicar el autoconocimiento, conocer cuáles son tus cualidades, y ponerlas en práctica. Por algo todos no somos iguales.
aunque somos parecidos los humanos. Y cada uno viene potenciando cierto tipo de cualidades que es su deber, desde mi punto de vista, es su deber ponerlas en práctica para ser feliz. Sobre todo si esta práctica genera una contribución para la humanidad. ¿Ya? Entonces hay algunas técnicas que sirven para orientar a las personas que tienen ese vacío existencial para que se enfoquen en reconocer en sí mismo cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes. Y el último argumento que habla Martin Seligman está relacionado con el logro de los objetivos. Ya, accomplishment, está relacionado con el logro de los objetivos que yo me he planteado y con las metas que he logrado. Entonces hay metas largas y hay metas cortas. Por ejemplo, una meta corta que yo siempre utilizo para explicarle a las personas es bajar de peso. Una persona que tiene la firme convicción de querer bajar de peso, ya sea por salud, ya sea por estética, por sentirse mejor, lo puede hacer. En 3, 4 meses lo puede hacer, con una disciplina de alimentación y una disciplina de ejercicio y de pensamiento positivo y de emociones positivas. Pero por ejemplo, cuando estamos estudiando una carrera técnica de 2 años, de 3 años, o una carrera más compleja que puede llegar a durar 5, 6, 7 años, necesito un tipo de energía especial para poder llegar a esa meta. ¿Ya? ¿Y para qué hablar de un matrimonio? O hablemos, ¿cierto? Para que me sirva el ejemplo, hablemos de esos matrimonios antiguos, que duraban las personas 25 años, 30 años. He conocido todavía personas vivas que cumplen sus 50 años. Entonces ahí tenemos una meta a muy largo plazo. Entonces, lo importante del concepto meta en el modelo de Martin Seligman es que las metas que yo me propongo sean realizables. Sean realizables por mi persona. Porque si yo me coloco metas muy elevadas y no las llevo a cabo, lo más probable es que voy a caer en un estado de frustración. Entonces aquí donde lo interesante es explicar que la psicología positiva, desde el punto de vista de la psicología en general, lo que busca es que nosotros nos enfoquemos en nuestras cualidades. Como lo decía la Pilar Sordo, enfócate en lo que sí tienes, no en lo que te hace falta. ¿Estamos? Entonces que me queda poquitito tiempo, ya me acaban de avisar. Como ustedes ven, ¿cierto? Como decimos los jóvenes, me fui en la volá, entré en estado del flujo y no alcancé a explicar todo lo que tenía que explicar. Pero con estos autores, hemos hablado más de 5 autores distintos, todos los hablan de tips que nos van a servir para poder generar esta dinámica de psicología positiva en mi vida. Y les vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Para que no quedar picado de no haber hablado todo lo que correspondía, ¿cierto? Por querer decir muchas cosas, así que pido las disculpas. Pero este tema es demasiado cautivante, demasiado cautivante. Ahora, si quieren saber más de estas temáticas, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Desarrollo Humano Sustentable. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en LinkedIn, en Google como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultora.dhslimitada@gmail.com. Mi celular y WhatsApp es el 993104860. Y también me encuentras, obviamente, acá, en este hermoso espacio de Casa Abierta. Ingresa al Facebook de Casa Abierta, pincha videos y vas a encontrar no solamente el material que estamos grabando en vivo, sino también vas a encontrar el material de muchas personas que están participando y que vienen a este hermoso lugar a entregar su conocimiento, a hacer un aporte. ¿Ya? Así que me queda solamente que agradecer a ti. El otro día, el último video que tuvimos más o menos 220 visitas. Me alegro mucho porque nos vamos sumando a hacer un trabajo en conjunto. ¿Ya? Entonces me voy con una frase: el poder para controlar los efectos de los riesgos psicosociales, la depresión, la angustia, la ansiedad y la incertidumbre está dentro de ti, está dentro de mí, está dentro de todos nosotros. ¿Ya? Así que tenemos que trabajar juntos en la creación del mundo que soñamos. Me despido, muy agradecido a las personas que están escuchando. Los vemos en el futuro y les deseo amor, paz y felicidad para todos. ¡Chao! De pronto retrocedí.
yo y me miro lleno de amor. Si te quedaste con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com y busca el capítulo que deseas. En nuestro canal de iVoox con 2O, escúchanos cuando tú quieras.